primer lugar, quiero saludar al embajador de Taiwán, al embajador de Chile, a gente del cuerpo diplomático, a autoridades, a empresarios. Nosotros decimos siempre recordamos siempre, mejor dicho, lo que decía el profesor de Harvard, Graham Allison, de que si uno mira la historia de la humanidad, siempre la historia de la humanidad, en los grandes conflictos, siempre fue entre una potencia dominante y una potencia emergente. Si uno mira la historia, siempre se explica todo lo que pasó, todos los conflictos, cuando hay una potencia dominante y aparece una potencia emergente que desafía ese dominio, ¿verdad? En el siglo XX es imposible entender lo que pasó. La guerra de Corea, la guerra de Vietnam, las revoluciones en América Latina, si no sabemos de que hubo un conflicto entre dos bloques, la Unión Soviética, Estados Unidos. Todo lo que ocurrió en el siglo XX, o gran parte de lo que ocurrió en el siglo XX, se explica por esta disputa entre dos potencias. Y de alguna manera el centro del conflicto estaba en Europa, y otra vez si había que buscar el epicentro de Europa era Berlín, básicamente. En Berlín estaba el punto más importante del conflicto, en el siglo XX. En el siglo XXI, esta disputa es entre Estados Unidos y China, básicamente, ¿verdad? Y pasa el conflicto ya no a Europa, sino que si bien hay también conflictos en Europa, el gran conflicto va a estar en el Asia-Pacífico. Y si tenemos que buscar un lugar, así como fue Berlín en el siglo XX, el punto central en el Asia-Pacífico es Taiwán, básicamente, ¿verdad? Entonces, nos parece y agradecemos mucho la propuesta que nos hizo la Embajada de Taiwán, aprovechando la venida del profesor Emilio Kuhn, para conocer este conflicto, qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurrió, de dónde viene y qué puede ocurrir. Tanto en el aspecto militar, en el aspecto político, como en el aspecto económico. Porque de alguna manera este conflicto, a diferencia del conflicto del siglo XX, que era un conflicto entre dos bloques separados, acá el conflicto entre estas dos potencias son dos potencias integradas a la economía mundial. Entonces, tiene otras características y creo que esta 1 hora y media con el profesor Kuhn nos va a ayudar un poquito a entender lo que está pasando y lo que podría pasar. Repito, en todos esos aspectos, lo militar, lo político y lo económico. Entonces, sin más preámbulos, le quiero pedir al embajador si nos puede decir unas palabras y después ya comenzaríamos la presentación. Muy buenas noches, cordial saludo al presidente Alberto Acosta del DENDE y también don César. Bueno, sí, el presidente César y el amigo César. Y también cordial saludo al señor embajador de Chile, mi colega, señora congresista del cuerpo diplomático y toda la distinguida concurrencia. Ese es un tema interesante. Cuando nos dijeron que el profesor Emilio Kuhn puede hacer una gira por Latinoamérica, entonces hicimos un esfuerzo que él viniera acá, porque Paraguay en Sudamérica sigue siendo el país que oficialmente reconoce a la República de China, Taiwán. El profesor Emilio Kuhn para mí es una eminencia en esta área en Taiwán, porque los académicos de relaciones internacionales en Taiwán suelen estudiar en Estados Unidos, en Japón. Pocos desarrollaron su enfoque con español y él obtuvo un doctorado en la Universidad Complutense de España. Su especialidad, además de conocer por su idioma y por su estudio, conoce a Latinoamérica. También tiene un enfoque muy especial en cuanto a la relación entre China, Taiwán, o China comunista con Taiwán. Y hoy ellos eligieron este título, yo creo que tiene
un especial sentido. Es muy significativo porque nadie en el mundo conoce mejor a China que Taiwán, porque convivimos, tratamos de convivir con ellos más de 70 años. La separación fue a causa de ideología. Hoy sigue siendo esa disputa muy fuerte, que estamos en el bando de libertad y democracia, mientras ellos siguen con su ruta hacia la autocracia, hacia el dominio completo de partido único. Y esa relación entre ambos lados del estrecho, su implicancia en Latinoamérica es igual de importante, ya que Latinoamérica sigue siendo el territorio más disputado oficialmente entre Taiwán y China comunista. Porque aquí agrupan 7 de los 13 aliados diplomáticos que todavía le queda a Taiwán. Entonces, para nosotros es muy importante brindar una óptica diferente a que el resto, Latinoamérica conozca la esencia de esa disputa y cuál sería su influencia en el futuro. Latinoamérica igual a África son continentes muy distantes a Taiwán y naturalmente está también muy indiferente al conflicto que está surgiendo. El conflicto al principio era por ideología, pero nadie puede negar que China es un tema muy interesante y muy importante. Después de su surgimiento económico, yo creo que muchos consideran como un mercado muy atractivo, tanto para comercio como atraer inversiones. Claro que en el campo diplomático todos saben que las relaciones entre estados lo impera es el interés. Pero yo no creo que ningún interés puede prevalecer valores básicos. Así que no hay ninguna razón de que por interés entonces se castiga a Taiwán, siendo que somos iguales, que confiamos en los mismos valores. Bueno, no le voy a robar más tiempo, creo que mejor dejamos al especialista que nos cuente su punto de vista. Muchas gracias. Sí, una breve introducción está ya. Bueno, antes de pasar la palabra al profesor Emilio Kuhn, quiero hacer una breve introducción, muy breve realmente, para, como se dice, un poco nivelar la cancha de dónde viene el conflicto. A mí me gusta mucho siempre mirar la historia, de dónde venimos, para entender el presente, ¿verdad? Y por supuesto que ahí ya nos va a explicar el profesor el presente y los posibles escenarios futuros, ¿verdad? Brevemente, y voy a marcar algunas fechas, ¿verdad? En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. China es gobernada en ese momento por el partido del Kuomintang de Chiang Kai-shek, la República de China, aliada de Estados Unidos. Cuando se crea Naciones Unidas, esa República de China es la que ocupa un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 1945 estamos hablando, con Estados Unidos, con Reino Unido, con Francia, con los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. Ese asiento ocupa la República de China, de Chiang Kai-shek, 1945. En 1949 había una guerra civil en China. En 1949 los comunistas de Mao Zedong ganan, diríamos, la guerra, toman la parte territorial de China y los que gobernaban se refugian en la isla de Formosa, de Taiwán, ¿verdad? Y declaran que ahí está la verdadera República de China. Es como que te sacaron de tu casa, estás afuera, pero estoy aquí y quiero recuperar después mi casa, ¿verdad? Esa era la situación en 1949. Estados Unidos, todos los países reconocían a esa isla como la única China. La China grande no era reconocida. Y la China, lo que hoy es Taiwán, diríamos, es la que seguía ocupando el asiento en el Consejo de Seguridad. Esa situación fue así hasta 1971. Es donde se produce el problema, se vota en Naciones Unidas
se plantea votar quién va a ser la única China, quién va a sentarse en el Consejo de Seguridad. Y en el 71 se vota en Naciones Unidas y por mayoría se decide que la China es la China popular. Con lo cual, los que estaban ocupando el asiento tienen que retirarse de ese asiento del Consejo de Seguridad y ese asiento pasa a ser ocupado por la China popular. 1945, 49, 1971. En 1972 se produce un hecho muy importante que es la visita del presidente norteamericano Richard Nixon a China popular. Y a partir de ahí, en el 79, unos años después, se va normalizando la relación con China y en el 79 Estados Unidos reconoce a la China popular y tiene relaciones con la China popular. Pero deja un agregado ahí en ese reconocimiento de que el conflicto con Taiwán tenía que ser solucionado pacíficamente, ¿verdad? Queda ese considerando ahí en el acuerdo. Este acuerdo tuvo mucha oposición en el Congreso norteamericano, porque finalmente Estados Unidos le estaba dejando de lado a un aliado anticomunista y estábamos en plena Guerra Fría, ¿verdad? Plena Guerra Fría, para tener relaciones con un país comunista. Entonces, en el Congreso americano se promulga una ley para equilibrar un poco la cosa, una ley que es la ley de relaciones con Taiwán, en la cual básicamente en esa ley se le considera a Taiwán como un país, como un Estado, como un gobierno, como una entidad similar extranjera. El Congreso americano le reconoce como un Estado, como un país, como un gobierno y se compromete a proveerle todos los insumos necesarios, los elementos necesarios para que se pueda defender Taiwán, ¿verdad? Entonces, por un lado, relaciones con la China, normalizando, por otro lado, esta ley, diríamos que en el cual hay un compromiso de alguna manera de proveerle los elementos para que Taiwán se pueda defender. A partir de ahí lo que tenemos es lo que se llama la famosa ambigüedad estratégica. Estados Unidos juega con una ambigüedad, por un lado de tener relaciones con uno, pero por otro lado proveerle elementos para que se defienda al otro. Y esa ambigüedad viene hasta hoy, prácticamente, ¿verdad? Lo que dicen mucho que esa ambigüedad lo que permitió es mantener el statu quo, lo que hoy existe. China no se anima a invadir Taiwán porque tiene miedo que esa ambigüedad no se cumpla y termine interviniendo Estados Unidos. Y por otro lado, Taiwán tampoco se anima a declarar su independencia porque sabe que esa es la línea roja trazada por China comunista de que si declara la independencia va a invadir. Entonces estamos en ese statu quo, diríamos que en la medida que China fue creciendo y se fue volviendo una potencia económica y cada vez más militar, esa situación ambigua parece cada vez más difícil de sostener. Entonces me parecía importante un poco una breve introducción porque hablamos con el profesor y él ya va a entrar en el presente, no va a entrar tanto en la historia, para poder un poco ubicar y que la gente conozca la historia de este conflicto que repito, es el epicentro del conflicto del siglo XXI. Entonces, sin más preámbulo, le pido al profesor, el profesor Emilio Cunes, PhD en Ciencias Políticas, como mencionó el embajador, y Sociología por la Complutense de Madrid, tiene una maestría en Derecho Internacional, es profesor de la Universidad Tamkang de Taiwán y es director del Centro de Estudios de América Latina y Caribe de la misma universidad. Entonces, como dijo el embajador, es un profundo conocedor de China, un profundo conocedor, por supuesto, de Taiwán y también de América Latina. Y también de Paraguay, porque estuvo 4 años en Paraguay, no mencionó, embajador, eso, estuvo 4 años en la embajada como agregado cultural, ¿verdad? Entonces también conoce Paraguay, ¿verdad? Entonces, repito, sin más preámbulos, le vamos a escuchar al profesor y luego vamos a abrir un espacio de conversación y de preguntas. Gracias, profesor. Muy bien, gracias. Señor presidente, a costa del estimado Instituto Tente, embajador Han y
también embajador de Chile y señora congresista y todos los presentes. Muy buenas noches. Gracias por venir. Y para mí es una gran oportunidad de discutir con todos ustedes sobre el tema de las relaciones entre Taiwán y China continental y sus respectivas. Quizás hay otras implicaciones para América Latina. Muy bien. Gracias por el aprecio del señor embajador. No soy el único que... en Taiwán sí existen muchos secretos sobre este tema de relaciones entre los dos lados del estrecho, pero quizás yo soy uno de los muy pocos que puedan discutir en español con ustedes. Sí, hay muchos expertos y todos tienen visiones diferentes. Sí. Y también gracias señor presidente, por su introducción a la historia del enfrentamiento político entre Taiwán y China continental. Sobre este tema, es muy fácil para explicar las características de este conflicto histórico, pero de todo modo tenemos que extender hasta un marco estratégico de todo el Asia-Pacífico. ¿Sí? Y anteriormente, antes año 2000, se consideraba que es un conflicto muy sencillo entre Taiwán y China continental, pero después, poco a poco, el conflicto del estrecho de Taiwán se ha convertido en una parte, ¿sí? Una parte de este panorama estratégico de Asia-Pacífico. Bien, la característica de este conflicto es, como ha dicho el señor embajador, es una pugna ideológica y política entre dos regímenes opuestos, ¿sí? El régimen democrático y el otro autócrata, ¿sí? De totalitarismo. ¿Sí? Y China proclama su soberanía sobre Taiwán y siempre dice existe una China y Taiwán es una parte integral de China continental y China es el representante de todos los chinos. ¿Sí? Pero anteriormente los taiwaneses, quizás en el siglo pasado, ¿sí? Una gran mayoría consideraba que que eran chinos al mismo tiempo taiwaneses. Pero ahora, la mayoría de taiwaneses, a mi parecer, no queremos ser chinos, sino queremos una identidad taiwanesa. ¿Sí? Lo que pasa es que, todos ustedes saben, existe una propuesta de China continental de un país, dos regímenes. ¿Sí? Hong Kong es el ejemplo, ¿sí? Pero es un ejemplo en fracaso, sobre todo después de los disturbios sociales, disturbios internos en 2019 o 2020. ¿Sí? Anteriormente, antes de 1997, Deng Xiaoping permitió 50 años de mantenimiento del sistema de Hong Kong. Pero ahora Xi Jinping no ha cumplido este permiso. Ahora Hong Kong está totalmente bajo el control político de China continental. Este cambio da mucha alerta a los taiwaneses. ¿Sí? Entonces, cada vez menos confianzas de los ciudadanos taiwaneses hacia China continental. Y después del año 2016, se ha intensificado mucho entre Taiwán y China continental. Uno, por
a causa de la toma de posesión de la actual presidenta Tsai Ing-wen, como presidenta de Taiwán, tiene una postura, se considera más independentista que Kuomintang, que Ma Ying-jeou, su antecesor. Y por otro lado, durante el segundo mandato de Xi Jinping, desde el 2018, China cada vez ha adoptado una actitud más agresiva, no solamente hacia Taiwán, sino hacia toda la región de Asia-Pacífico. ¿Sí? Me parece que son las dos razones que se ha suscitado la situación en el estrecho de Taiwán. Bien. Bueno, como he dicho, Taiwán ahora no se puede ver como un caso sencillo de conflicto entre China y Taiwán, sino debemos ver este conflicto en un marco grande del pugna estratégica entre grandes potencias, o decimos entre China y Estados Unidos. Aquí está. Este es un mapa de Asia-Pacífico. Taiwán está en el centro, ahí está Taiwán en el centro. ¿Sí? En realidad, en Asia-Pacífico existen 4 áreas calientes de conflictos. Primero, en el noreste de Asia. Es una crisis nuclear en la península coreana. Y segundo, claro, estrecho de Taiwán. Y el tercero, mar de China Meridional. Existen muchas controversias, controversia territorial entre 6 países. ¿Sí? Pero China reclama la totalidad, casi la totalidad del mar de estrecho de Taiwán. Y otros 5 países, por ejemplo, Taiwán, Filipinas, Malasia, Brunei y Vietnam, ¿sí? Programan una parte de la soberanía de las aguas. Y por último, Pacífico insular. ¿Sí? En comparación con las 3 áreas mencionadas arriba, es una región en olvido hace mucho tiempo, pero ahora ha recuperado protagonismo geográfico por confrontación entre China y Estados Unidos y otras potencias tradicionales de esta región. Y entonces hablo muy rápido sobre estos temas. Y noreste de Asia, decimos la crisis en la península coreana. ¿Sí? Y en el año 2003, Pyongyang abandonó el Tratado de No Proliferación. Y entre 2006 y 2017, Pyongyang realizó por lo menos 6 pruebas nucleares. ¿Sí? Y por otro lado, tiene un programa misilístico que ha progresado muy rápido. Inició desde los años 1980. Y decimos más recientemente en este mismo año, ¿sí? Y en abril, Pyongyang realizó una prueba de su nuevo misil de combustible sólido que tiene un alcance de 15.000 kilómetros. O sea, teóricamente podría llegar a cualquier punto del continente de Estados Unidos. ¿Sí? Y sí, en el pasado se han realizado muchos esfuerzos para lograr la desnuclearización en la península coreana, pero todo en fracaso por falta de confianza mutua o por diferentes cálculos de intereses estratégicos. ¿Sí? Por ejemplo, entre 2003 a 2007 realizaron varias rondas de diálogo
diálogos a 6 bandas. ¿Sí? Todo en fracasos. Lo más último, por ejemplo, 3 reuniones entre expresidente Trump y Kim Jong-un en 2018 y 2019. ¿Sí? Tampoco lograron resultados positivos. Los Estados Unidos siempre insiste en una desnuclearización completa y inmediata. Pero Kim Jong-un quiere una desnuclearización escalonada. Sí, por eso existe una diferencia muy difícil para lograr acuerdo. Sí. Durante el último año, por una parte, por la postura agresiva de Corea del Norte, por otro lado, por la intención, creciente intención en el estrecho de Taiwán, Estados Unidos y otros 2 vecinos del noreste de Asia, Japón y Corea del Sur, estrechado sus actividades conjuntas para enfrentar a las amenazas. Sí. Y, sobre todo después de la toma de posesión del presidente Yoon Suk-yeol. Sí, sí. Sí. Y tiene una actitud más anti-Pekín y anti-Pyongyang. Sí. Y no es tan intransigencia en los problemas históricos de la época colonial como su antecesor Moon Jae-in. Por eso, los Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, justamente el mes pasado, ¿sí? Se celebraron una cumbre de Camp David, ¿sí? Y con la firma de una cooperación regional, un acuerdo regional de cooperación estratégica o militar, ¿sí? Que permite que un submarino norteamericano de propulsión nuclear estacional alrededor de la península puede entrar en puerto de Corea del Sur. ¿Sí? Es un desarrollo estratégico muy grande después de los años 1980. ¿Sí? Todo eso, los 3 países también han realizado ejercicios militares conjuntos alrededor de la península. Y algo importante es que durante este cumbre de Camp David, los 3 líderes lograron un acuerdo sobre obligación de consulta mutua. ¿Sí? Es un entendimiento que establece que si un miembro es amenazado por Pyongyang o por Pekín, es como una amenaza para todos. Y entonces aplicará un mecanismo de consulta mutua para discutir cómo responder. Sí. Claro, es un desarrollo muy importante. China criticó que es un mini OTAN. En realidad todavía no ha llegado hasta este punto. Pero vamos a ver hasta qué punto puede desarrollar este tipo de alianza militar en el noreste de Asia. Y luego, vamos a ver el estrecho de Taiwán. ¿Sí? Como he dicho, se han identificado mucho las relaciones entre Taiwán y China continental después del año 2016. ¿Sí? Pero más de relieve después de 2020. El ejército militar de China realizan cada vez más
incursiones alrededor de o invade la zona zona de identificación de seguridad aérea, ¿sí? ATID, y cada vez más y casi con mucha frecuencia pasó la línea media del estrecho. La línea media del estrecho es una línea imaginaria. No existe legítimamente, pero durante décadas ambas partes del estrecho de Taiwán respetan esta línea, pero en el año pasado la Cancillería negó la existencia de esta línea media, y también reclamó que el estrecho de Taiwán es una parte del territorio soberano de China continental. Es decir, no existe aguas internacional como reclama Estados Unidos. ¿Sí? La respuesta de Estados Unidos es que cada vez más envió cada vez más su buque militar para navegar por el estrecho de Taiwán. Aquí está, desde 2007 al 2020, la frecuencia de navegación por el buque militar de Estados Unidos por el estrecho de Taiwán. Y lo que argumenta de Estados Unidos es la libertad de navegación. También como en el mar de China Meridional, es lo que argumenta China, lo que argumenta Estados Unidos. ¿Sí? Bien, pero sus actividades marítimas en el estrecho de Taiwán, claro, sí ha traído a esta región más estabilidad. También es una forma, una señal muy clara y directa a la China continental para que no use fuerza militar, fuerza armada para resolver el conflicto entre los dos lados del estrecho. Bien, aquí está. Y en agosto del año pasado, ¿no? Con la visita de Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a Taiwán, ¿sí? China realizó en aquel entonces unos ejercicios militares sin precedentes en Taiwán, y con sanciones comerciales, ataques cibernéticos, guerra conectiva y prueba militar con fuego real alrededor de Taiwán. Anunció Beijing 6 zonas de cuadrados, 6 zonas de bloqueo aéreo y marítimo alrededor de Taiwán, y lanzó por lo menos 11 misiles balísticos. 11 misiles balísticos, y 4 o 5 de ellos sobrepasan por Taipei, pero muy lejos de atmósfera, sí, fuera de la atmósfera, y 4 de ellos cayeron en la zona económica exclusiva de Japón. Aunque protestó muy fuerte Japón, pero China dijo que no existe en aquella zona no existe una área económica exclusiva de Japón. Sí. Muy bien. Y otros 2 ejemplos es la medida china impuesta de la reunión entre el presidente Tsai Ing-wen y Mackenzie, es el actual presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en Los Ángeles en pasado abril. Y en el mes pasado, nuestro vicepresidente William Lai realizó también un viaje primero a Paraguay, sí, pero con escalas en Nueva York y
Los Ángeles, no, San Francisco, y San Francisco. Sí. Ambos casos provocaron contesta muy fuerte de China, pero también realizaron, el ejército de China realizó la maniobra militar alrededor de Taiwán para probar su capacidad de bloqueo, pero con una escala menor, mucho menor. Sí. Entonces, sí, aquí está, sí, bien. Podemos discutir un poquito entonces sobre la antigüedad estratégica, o discutimos luego. Si querés hablar de eso. Sí, la antigüedad estratégica de Estados Unidos y Taiwán es un tema muy interesante, ¿sí? Porque el foco de este tema está en una vez que Taiwán sea atacada por China continental, viene soltado de estadounidense o no, ¿sí? Nadie sabe qué va a pasar. Pero durante los últimos 2 o 3 años, el presidente Biden, por lo menos en 3 ocasiones, ha reiterado su compromiso de defender a Taiwán. Muchos analistas se ve como una signa como el cambio de política de Estados Unidos. Pero siempre después de las palabras del presidente Biden, la Casa Blanca explicó a los periodistas que la política de Estados Unidos hacia China no ha cambiado. Pero también se cree que los deslices lingüísticos reiterados deslices lingüísticos del presidente Biden son muy sutilmente diseñadas. Quizás nadie sabe si existe un cambio de política de Estados Unidos sobre la ambigüedad estratégica en Taiwán, pero sí existe cada vez más posible. Claro, la guerra de invasión de Rusia a Ucrania también es una razón para que, a mi parecer, Estados Unidos adopte una postura más clara sobre Taiwán, porque, digo en franco, Taiwán tiene un valor estratégico mucho más alto que Ucrania, ¿sí? Y Taiwán es un principal exportador de semiconductores, ¿sí? Y frente a una cadena de suministro de semiconductor muy frágil, ¿sí? Entonces, los países desarrollados o en vía de desarrollo debe hacer todos juntos para evitar un estallido de guerra en el estrecho. No solamente para Taiwán, ¿no? Para sus propios intereses económicos. Bien. Bien. Sí, digo que en cuanto a la confrontación militar entre Taiwán y China continental, sí existe una brecha bastante grande, ¿sí? entre los dos lados. China dispone de una fuerza activa total de más de 2 millones de personas. En Taiwán menos de 170.000. ¿Sí? Pero Taiwán ha adoptado una estrategia de se llama, perdón, es sí, Borrego Spin. Sí, Borrego Spin, sí. Con ayuda de Estados Unidos, ahora Taiwán dispone más de 6.000 de misiles de diversos tipos. ¿Sí? La mayoría de ellos son de
antiaéreo. ¿Sí? Taiwán es una isla o un país que tiene una densidad de misil más alto del mundo, detrás de Israel. Somos el segundo, con una densidad bastante alta. Es la forma para disuadir a China continental. Y decimos que si una vez se estalla una guerra, ¿sí? Con este tipo de brecha de las fuerzas militares, para Taiwán no es posible que enfrentamos a los ataques de China continental solo. Sí. Quizá podemos resistir 4 semanas, 8 semanas, o hasta 3 meses. De todo modo necesitamos ayuda de los aliados. Sí. Entonces, cada vez más tenemos más aliados. Como he dicho, ¿por qué? No por el interés de Taiwán, sino por sus propios intereses económicos, porque Taiwán está en el centro de la cadena de suministro de semiconductores. Sí, es algo muy importante. Una pregunta, profesor. Sí, puedo. Uno mira estos números y me hace acordar un poco los mismos números parecidos había entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Sí. Y Rusia parecía que tenía un ejército tan poderoso como Estados Unidos. Sí. Y al final parece que es un tigre de papel, ¿verdad? Sí. Sí, parecía, sí. ¿China también puede ser un tigre de papel o no? China sí tiene muchos soldados y tanques y aviones, pero China no tiene una capacidad similar a Rusia. Sí. Y, por ejemplo, sus aviones más avanzados usan motores de Rusia. No tienen muy buena capacidad para fabricar motores de aviones militares. Sí. Y por otro lado, buques militares. China durante los últimos años ha fabricado muchos naves militares. También dispone por lo menos dos portaaviones. Pero en comparación a las de Estados Unidos, está todavía muy lejos. Sí. Por ejemplo, Estados Unidos dispone 6 o 7 grupos de batalla de portaaviones. Sí. Un grupo de batalla de portaaviones necesita unos destructores, submarinos y otros diferentes tipos, por ejemplo, barcos de suministro. Sí. Para China todavía no tiene capacidad para organizar un grupo de batalla de portaaviones, aunque tiene 2. Sí. Existe una distancia tecnológica entre los ejércitos de dos países. Okay. Sí, sí antes parecía Rusia tiene una fuerza militar muy avanzada, sí, casi en el mismo nivel con Estados Unidos, pero ahora nosotros sabemos que existe en realidad una distancia, sí, innegable entre las dos partes. Sí. En Taiwán, sí, tenemos en colaboración de Estados Unidos, en el centro norte de Taiwán tenemos una estación de radar, sí, de PEFPORS. En el mundo existe fuera de territorio de Estados Unidos solamente 2 sistemas de este tipo de radar. Tiene un alcance de detección de 4.000 kilómetros. Sí, puede llegar a casi todos los territorios de China continental. Y otra parte, en Corea del Sur, sí, existe un sistema antimisil SAT. Sí, sí, provocó unas disputas diplomáticas entre Seúl y Beijing. Sí, también es un sistema antimisiles que tiene un alcance de
4.000, 5.000 kilómetros, ¿sí? Puede llegar a todos los puntos, por eso. Y con cooperación de Corea del Sur y Taiwán, los Estados Unidos pueden detectar todas las actividades de China continental en Taiwán. Y a mi parecer, si China tiene capacidad de invadir a Taiwán o para reunificar al país, lo hará inmediatamente. ¿Sí? Aunque dispone de muchos misiles, mucho más que nosotros, muchos misiles, de todo modo tiene que hacer una guerra anfibia. ¿Sí? Pero bajo la detección y bajo el reconocimiento de Estados Unidos con sistemas de dirección en Corea del Sur, en Japón, en Taiwán, cualquier actividad de concentración de ejército en la costa de China para preparar una invasión a Taiwán y se ve casi transparentemente. ¿Sí? Tenemos tiempo para preparar para defender a nosotros. ¿Sí? Y por otro lado, para nosotros taiwaneses, si queremos paz, queremos una estabilidad en el derecho de Taiwán, no podemos depender totalmente a apoyo de nuestro aliado como Japón, como Estados Unidos. Taiwán tenemos que seguir amándonos para forzar una fuerza propia de disuasión a China continental. ¿Sí? Sí, claro, si enfrentamos a China continental a una invasión, Taiwán podemos resistir un periodo corto, pero también China tiene que pagar mucho para sus actividades militares aventureras. Es lo que estamos haciendo, Taiwán. Gracias. Por último, el mar de China Meridional es una disputa entre 6 países. Taiwán y China también están involucrados en esta disputa territorial. China, con argumento de derechos históricos, porque desde hace 400 años, 500 años, esta área es una zona de pesca tradicional de los chinos. ¿Sí? Por eso reclama ahora casi 90% de las aguas territoriales de Mar de China Meridional. Aquí con los ojos, la línea roja significa el 9, ¿sí? Significa la política de China de línea de 9 puntos, con lo cual China delimita sus fronteras con los países vecinos. Puede ver la línea llega a la costa de Vietnam, costa de Malasia, la costa de Filipinas. ¿Sí? Tiene todo. Todos son de chinos. ¿Sí? Son de chinos. ¿Sí? Pero otros países también reclaman una parte, ¿sí? No todavía una parte de esta zona. Es una zona muy dinámica. Sí, de vez en cuando sucede conflictos militares o confrontación militares entre, por ejemplo, Filipinas y China continental, o entre los buques de patrulla costera de los dos países, o entre Estados Unidos y China continental. ¿Sí? Por ejemplo, y me parece en 2001 ¿sí? Sucedió una crisis diplomática por un choque de los aviones, un avión militar de China continental y otro avión de reconocimiento de Estados Unidos. ¿Sí? Sí, es un lugar bastante dinámico y llena de riesgo. Sí. Justamente en este año no decimos mucho. En este año, en abril y en agosto, ¿no? Sucedió 2 veces conflictos entre los buques de patrulla costera de Filipinas y las de China continental. Sí. Sí, pero el punto de conflicto
Profesor, antes de pasar la lámina, Sí. para entrar un poco en tema más económico, ¿qué porcentaje del tráfico marítimo mundial pasa Sí, por aquí ese? voy a decir a ustedes. Sí, en la zona circula 30% del comercio global y se cree que habrá yacimientos de petróleo y gas. Y circulan 2/3 de las importaciones de crudo de Corea del Sur y 70% de Japón y de Taiwán y un 8% de las de China. Sí, es muy importante y es un tanto estrecho de Taiwán como mar de China Meridional es una vía marítima muy importante, estratégicamente y comercial, económicamente. Sí. Bien, espera. Sí, es no un conflicto, sí, una confrontación de buques entre Estados Unidos y China continental. Como siempre, Estados Unidos exhibe su presencia militar en la zona bajo el argumento de defender la libertad de navegación. Por eso ha navegado muchas veces muy cerca de las islas ocupadas por China continental y China criticó que es una invasión a su derecho soberano. Sí, entonces sí existe. Después de, como decimos, después de 2018, con una China bajo el segundo mandato de Xi Jinping, con una autoconfianza cada vez más alta de China continental por 30 años de desarrollo económico muy rápido. Sí, y China ahora ha adoptado una política mucho más agresiva y más expansionista hacia afuera. Decimos antes de este siglo, China se enfocaba siempre en su desarrollo económico, pero poco a poco quiere reivindicar su postura histórica. Decimos un poco de China. ¿Sí? De China, en la palabra china, palabra mandarín, significa un país al centro del mundo. ¿Sí? Y después de la guerra de Opio, de año 1850 más o menos, ¿sí? China ha sufrido, se dice, una caída, una decadencia, ¿sí? Humillaciones frente a los países occidentales. ¿Sí? Ahora Xi Jinping quiere un sueño chino, un sueño de rejuvenimiento de China. ¿Qué es el rejuvenimiento? A mi parecer es sinónimo de expansionismo, ¿sí? Porque va a revincular sus derechos perdidos, sus posturas perdidas durante los últimos 150 años. Sí. Bien. Y claro, bajo la presión militar de China continental, en febrero de este mismo año, China y Filipinas firmó un pacto de cooperación militar y por lo cual Estados Unidos consigue 4 nuevas bases en las Filipinas, 2 frente a Cagayán y Isabela, está frente a estrechos de Taiwán, y otros 2 en Palawan y en Zambales, está al lado del mar de China Meridional. Sí, entonces, cada vez más cooperaciones estrechas militares entre Estados Unidos y los países alrededor de esta zona. Bien, aquí está, digo, el último conflicto marítimo entre los buques de patrulla costera de China continental y Filipinas. Está más o menos a 1.300 kilómetros de las costas de China. Sí, muy lejos, pero
Muy bien. Y son las dos fotos del confrontamiento. ¿Sí? China usa el cañón de agua, ¿sí?, para detener la navegación de los buques de patrulla costera de las Filipinas. Por último, muy corto, en cuanto al Pacífico insular, podemos decir que todo empieza desde el año 2018, muy recientemente. ¿Sí? En aquel año 2018, Xi Jinping reunió con 8 líderes de los países insulares del Pacífico en Papúa Nueva Guinea. Y todos ellos acordaron a elevar sus relaciones hasta una relación de alianza estratégica integral. ¿Sí? Y en el año que viene, siguiente, año 2019, Taiwán rompió relaciones diplomáticas con 2 países insulares del Pacífico, Kiribati y las Islas Salomón. ¿Sí? Pero en el año pasado, en abril del año pasado, las Islas Salomón suscribió un pacto de cooperación de seguridad con China continental. Es la primera que consigue China un pacto de carácter militar en esta región. ¿Sí? Y en el mes siguiente, en mayo del año pasado, durante una gira por el canciller Wang Yi en 10 países, con Kiribati y las Islas Salomón, ahora ya tiene 10. ¿Sí? Ha firmado con por lo menos 8 países acuerdos de cooperación sobre las franjas y la franja y luta. ¿Sí? Y también en aquel mismo entonces Wang Yi presentó una estrategia conjunta, se llama Visión del Pacífico, pero por fin no se logró el consenso entre los países países insulares del Pacífico por temor de la expansión de China continental. Estas actividades de expansionista de China continental ha dado mucha alerta a Australia, a la Gran Bretaña y, claro, a Estados Unidos. Y la respuesta de Estados Unidos es la celebración en el pasado octubre, septiembre-octubre, una cumbre, la primera cumbre, en Washington, entre Estados Unidos y las islas del Pacífico. Y en febrero pasado, Estados Unidos reabrió su embajada en las Islas de Salomón. En mayo pasado, abrió otra nueva embajada en Tonga. Está previsto otras 2 embajadas nuevas en esta región, en Kiribati y Vanuatu. Son las 2 nuevas. Y entre Estados Unidos y las potencias tradicionales de la región, Gran Bretaña y Australia. Y este año pasado, los 3 países también han logrado organizar una alianza militar, se llama AUKUS, de 3 países. Sí, entonces, es visible como en otras regiones de Asia-Pacífico. Estados Unidos ha aumentado su presencia militar y cooperación estratégica con casi un gran montón de países de esta región. ¿Sí? Pero decimos, Taiwán no es un actor principal de todos los 4, pero de 2 de ellos, de conflicto entre 2 lados del estrecho de Taiwán, otro de mar meridional, mar de China meridional, porque Taiwán ocupamos por lo menos 2 islas. Pero mar de China meridional, me parece, es un lugar que debemos pagar más atención.
sí, muy dinámica, y China por lo menos ha establecido instalaciones militares, por ejemplo, sistemas antimisiles o sistemas de misiles antiaéreas en 3 arrecifes de esta región. ¿Sí? Por eso, si vamos a ver si sigue identificando la situación de esa zona. Por último, voy a hablar un poquito sobre algo que me parece importante, es Estados Unidos y China, competencia en múltiples frentes. Es una cosa no solamente implica a Estados Unidos y China continental, sino a todo el mundo. Recientemente se discute mucho sobre es posible un desacoplamiento económico entre Estados Unidos y China continental o una reducción de riesgos. ¿Sí? Es un tema muy interesante. Claro, comercialmente, la mayoría de los analistas cree que no existe un espacio de descobramiento comercial entre Estados Unidos y China continental, porque después de 4 años de impuesta de aranceles desde el expresidente Trump, el comercio entre China y Estados Unidos sigue aumentando. En el año 2020 llegó a casi 700 millones de dólares. ¿Sí? Y el déficit de Estados Unidos también está aumentando. Pues esto significa que existen entrelazos muy íntimos entre los dos países. Entonces, no es posible, porque lo que está haciendo Estados Unidos es una división de cadena de suministro, cadena de producción, con su política de friendshoring o nearshoring. ¿Sí? Desea atraer inversiones a Estados Unidos o a otros países alrededor de Estados Unidos. De todo modo, por lo menos salen de China continental, ¿sí? Para coartar la seguridad de las cadenas de suministro, sobre todo de semiconductores. Pero sí que existe un desacoplamiento tecnológico, seguro que sí, entre Estados Unidos y China. Y para aguardar su postura privilegiada en las tecnologías avanzadas, Estados Unidos hará todo posible, a toda costa, para detener el desarrollo tecnológico de China continental, sobre todo en microchips o en semiconductores. China ha avanzado en los últimos años con la iniciativa Made in China 2025. Estados Unidos no ceja en su empeño de trabar el auge de China. Sí, y entonces no es casual que la guerra comercial de Trump intensificara en Huawei, sí, una de sus marcas más importantes, más emblemáticas, como un primer asalto al accidente poder tecnológico de China. Y la estrategia de Estados Unidos contempla 2 escenas. Primero es el suelo propio, multiplicando las medidas restrictivas contra las empresas chinas. ¿Sí? Desde el año de 2019, Washington ha lanzado una guerra tecnológica abierta contra China. Y segundo, de la relación con terceros, entonces eso implica a Taiwán. Por varias vías, desde la incentivación de la destaiwanización de la industria de semiconductores, alentando las inversiones en suelo propio, a las presiones a sus socios que apliquen restricciones radicales hacia China. Ese es un TSMC, es una fábrica, una de las fábricas más grandes, más importantes de semiconductores,
como otra marca surcoreana de Samsung, son las más importantes. Está construyendo una fábrica en Arizona, ¿sí? Y no por presión de Estados Unidos, sino para diversar el riesgo de la cadena de suministro. Entonces, Washington, además de suscribir una normativa específica, ley de chips, ¿sí? El año pasado aprobó a nivel nacional. También ha promovido la creación de una coalición de semiconductores y una alianza intersectorial de empresas que los fabrican y usan. Bien. Decimos en octubre de 2022, el presidente Biden emitió una orden que impone controles a las exportaciones de microchips o materiales de semiconductores avanzados fabricados con tecnología estadounidense hacia China. En 2023, Japón y los Países Bajos acordaron unirse a Estados Unidos para restringir la exportación de equipos, fabricación avanzadas de chips a China. El gobierno japonés anunció en marzo sus restricciones. ¿Sí? Y otro es los Países Bajos. Y ASML es el único productor de dispositivos de litografía ultravioleta extrema, esencial para la fabricación de chips de menos de 7 nanómetros. ¿Sí? Es un tipo de chips muy pequeño para utilizar en las armas o, por ejemplo, en inteligencia artificial. ¿Sí? Antes se ha obtenido de vender sus máquinas más avanzadas. Sí, desde abril, ¿no? Perdón. Único, sí. De mayo, sí. En mayo, las nuevas restricciones impuestas también impiden la exportación de los modelos más antiguos sin licencia. Desde el fin del año 2019, bajo la presión del presidente Trump, se ha abstenido a vender sus máquinas más avanzadas a China. Como respuesta, China en el 21 de mayo decidió prohibir la compra de microchips fabricados por la empresa estadounidense Micron. Y luego, a partir de agosto, China limita la exportación de germanio y galio para proteger la seguridad nacional. Son las materias que he usado en la fabricación de semiconductores, pero no es puede ser sustituido. ¿Sí? Lo que debe hacer los usados es que debe comprar de otros países, no de China comunidad, porque China exporta más del 80% de los dos materiales. Bien. Una conclusión es que, en suma, Estados Unidos está impulsando el desacoplamiento tecnológico en China, pero no comercial, tecnológico sí, a una velocidad más rápida que lo que muchos han anticipado. Y su objetivo es atraer a todos los aliados para que se unan a su guerra tecnológica contra China. Claro, Taiwán es una parte de esta estrategia. ¿Sí? En cambio, el bloqueo ha fortalecido la determinación de China de tomar el camino de la innovación autónoma, pero es un camino muy difícil, ¿sí? Por la brecha tecnológica. No es con dinero puede sobrepasar los obstáculos. Necesita muchos años de acumulación tecnológica, pero cuando en su camino de acumulación otros países avanzan con un ritmo más rápido.
Sí, entonces es muy difícil para China continental esta competencia tecnológica. Bien, entonces, en conclusión, tengo que decir a usted que todo usted sabe con la introducción del señor Acosta sobre la historia de confrontación entre Taiwán y China continental. Sí, sí, sigue siendo así y quizás más intensivo que antes, pero no podemos ver solamente a la situación entre los dos lados de los derechos de Taiwán. Tenemos que poner nuestra vista en un panorama más grande de Asia-Pacífico. ¿Sí? La invasión de China continental a Taiwán no es solamente una amenaza grande para la seguridad de Estados Unidos, de Japón, o de Corea del Sur o otros países de vecinos, sino una amenaza para todo el mundo, también como todos ustedes, porque siempre en nuestras instalaciones que usan todos los días, diariamente, hay semiconductores. Sí, y Taiwán exporta los semiconductores avanzados, casi la mitad o más de la mitad de los chips más avanzados del mundo. Por eso es toda mi presentación. Deseo que por la última 1 hora ustedes pueden tener una vista más amplia de la zona que yo vengo. Sí. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, profesor. Abrimos un espacio de preguntas. Yo querría una opinión suya sobre cómo juega América Latina dentro de todo este escenario, ¿verdad? Y después, si alguien quiere preguntar algo, le paso el micrófono, ¿verdad? Si decimos sencillamente en cuanto a la confrontación, la implicación de la confrontación entre Taiwán y China continental a América Latina, a Paraguay es mucho, a otros países, Guatemala es mucho porque son aliados de Taiwán, pero para otros países no tiene mucho que ver con este problema, sino si China ataca a Taiwán, puede llevar muchas amenazas de la ruptura de cadenas de suministro, entonces es muy difícil para conseguir los equipos o instalaciones electrónicas que necesita, ¿sí? Pero la confrontación entre Estados Unidos y China sí tiene implicaciones en América Latina. Sí, decimos, por ejemplo, el litio. Sí. China ahora está desarrollando muy rápido autos eléctricos. ¿Sí? Es la primera exportadora de este tipo de autos. Necesita mucho el litio. Y también para Estados Unidos, para todo el mundo el litio es un material estratégico, sobre todo en triangular, litio triangular de Chile, Argentina y Bolivia. China tiene muy buenas relaciones con Bolivia. Sí, por eso ha logrado acuerdos de producción de material de litio en Bolivia. Y Argentina es un país bastante abierto en este aspecto, porque cada provincia tiene su derecho a atraer inversiones extranjeras en litio. Y Chile todavía no sabe qué va a hacer. El presidente Boric publicó en abril su estrategia, pero no estrategia muy clara en cuanto al sitio. Pero una competencia no solamente entre Estados Unidos y China, también Alemania, Japón, Corea, ¿sí? Los países importantes de exportación de autos. ¿Sí?
sí, también de teléfono móvil. Sí. Existe una competencia muy importante, muy fuerte, cada vez más fuerte allí, porque en esta zona triangular de litio contiene 70% del recurso de litio. Sí. Me parece esa implicación. Por otro lado, en cuanto a la política de Estados Unidos de friendshoring o offshoring, sí. México es el primer beneficioso de esta política de Estados Unidos. Por ejemplo, en Taiwán, en el año 2020, el comercio total entre Taiwán y China continental llegó a 320 mil millones de dólares. ¿Sí? Sigue aumentando. ¿Sí? Pero las inversiones de Taiwán a China continental durante los primeros 6 meses de este año se ha disminuido 23%. ¿Sí? Claro, por la situación inestable interna de China continental, ¿sí? Una crisis económica. Pero, a mi parecer, muchos inversionistas taiwaneses ha salido de China continental hacia Vietnam o otro país de sureste de Asia, también a México. Sí, ahora cada vez más, de mis experiencias, cada vez más mis alumnos trabajan en México, en empresas taiwaneses. Por lo menos se dice, en México hay por lo menos 3,000 taiwaneses contratados que trabajan en México para empresas taiwanesas. Y cada vez más, me parece, aunque no podemos saber exactamente la situación de salida de los inversores de China continental a otros países, pero es un señal que podemos sentir algo en este aspecto. Gracias. Una pregunta más y vamos a ir después cerrando. Bueno, yo quisiera completar un poco. Sí, bueno, muy bien. el profesor tiene su punto de vista más académico, lo respetamos. Yo tengo el deber de defender a mi país, así que tengo otro punto de vista diferente. Yo creo que, como había dicho en el inicio, que América Latina y África son dos continentes más distantes o indiferentes a este conflicto que existe entre China y Taiwán. Yo uso cifras. El 2018, lo que me acuerdo, los 10 principales exportadores en China continental, 6 son fábricas o inversiones taiwanesas. O sea, me imagino cuando existe o llega a existir un conflicto bélico o China invade a Taiwán, se rompe toda esa cadena de suministro. China hoy es la planta que abastece a todo el mundo, desde ropa hasta celular. Y si llega a tener una invasión, esta relación se rompe. Y entonces yo puedo imaginar que puede crear una crisis enorme a nivel mundial, no solamente en Latinoamérica, pero Latinoamérica forma parte de este mundo. O sea, me puedo imaginar, primero, la entrega de carros va a ser difícil. Por ejemplo, durante la pandemia, no sé si ustedes se han enterado, pero hay entregas muy morosas de carros nuevos por falta de chips. Yo me imagino que los celulares van a tener corto abastecimiento y también otros aparatos. Eso es lo que yo puedo imaginar. O sea, en realidad Taiwán y China se está interdependiendo de forma muy fuerte y creemos que tenemos que desvincular de esta relación, como lo han tomado los europeos. El jefe de la diplomacia europea, el señor Josep Borrell, después de la guerra de Ucrania, él dijo
que hoy Europa está sufriendo la consecuencia de una mala decisión, porque Europa depende de seguridad a Estados Unidos, pero Europa depende de su energía en manos de Rusia y depende de su prosperidad económica en manos de China. Entonces, es la consecuencia que está sufriendo. Una mala decisión, no puedo decir que es una mala decisión, quizás es la coyuntura, lo hace que tuvieron que decidir. Igual Taiwán, durante todo el desarrollo, la apertura de China, creemos que nuestra vinculación con China puede llevar a China a una ruta igual a nosotros hacia la democracia y libertad. Hoy esto está comprobado que es inútil bajo el régimen comunista. Entonces, Taiwán es un país que está muy marginado por solamente una razón, que es por China. Porque Taiwán no es un país que no cumple, no es un país que le falta respeto a la democracia o la libertad, es sencillamente una marginación por cuestión de China. Y estos 20 años, 30 décadas de desarrollo chino, en realidad Taiwán ha contribuido mucho y nosotros estamos hundidos en esa trampa. Entonces, la decisión nuestra ahora es tratar de desvincularse, porque es muy tonto de dejar su desarrollo económico en manos de un país o un enemigo que tiene una aspiración territorial sobre uno. Así que esta es mi observación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más o un comentario? ¿Alguien que quiera? O vamos, Jorgito. Sí. Espera, voy a pasar el micrófono. No quería demorar a los colegas, pero evidentemente que la situación de Taiwán es un grano muy doloroso a China continental o oriental, porque le saca una proyección entre el mar oriental y el mar meridional muy grande para su expansión y dominio. Evidentemente que es una contención. O sea, yo si fuera China, también haría siempre esfuerzos por alguna vez poder pasar ese límite y proyectar mi mar a más extensión. Ahora, mi pregunta, en que el embajador acá algo tocó, ¿existen vínculos económicos comerciales muy fuertes entre Taiwán y China? ¿Se vislumbra alguna posibilidad en el tiempo de que puedan llegar a un acuerdo? Ya dijiste también que Hong Kong es una mala experiencia, que nos resultó también que no hubo cumplimiento de compromiso de parte. ¿Será que se vislumbra un acuerdo entre las partes que puedan aliviar esa tensión allá? Al profesor, dos preguntitas muy rápidas, ¿verdad? Para no extendernos más en el tiempo. Ante un escenario de conflicto, tomando en cuenta lo ocurrido entre Ucrania y Rusia, donde no hay una división geográfica, como un mar, ante un escenario de conflicto entre China y Taiwán, ¿qué tan difícil es invadir una isla en este momento? Y ahí me quedo con esa preguntita. Una invasión anfibia, ¿no? Sí. Es muy difícil. ¿Sí? Es suerte que entre Taiwán y China continental existe un estrecho. ¿Sí? Estrecho nos da muchos espacios de autodefensa. ¿Sí? Tenemos, por otras instalaciones de detección o reconocimiento, podemos tener más o menos, se dice, 7 minutos de preparación antes de con el lanzamiento de misiles de China. Pero decimos, una invasión anfibia es muy difícil. ¿Sí? Y China todavía no tiene la capacidad para transportar soldados suficientes por una vez por estrecho de Taiwán. ¿Sí?
Sí, pero la primera es en cuanto al comercio entre Taiwán y... Sí, sí. Ah, sí. No sé, pero una cosa debo decirle es que existe un acuerdo marco de cooperación económica entre China y Taiwán. Sí. No es un solo acuerdo, es una serie de acuerdos comercial, de libre comercio, de servicio y de arbitraje, de todo. Sí, pero muchos de ellos no lograron resultados muy positivos. Sí. Pero sí que China ha dado a Taiwán una lista de cosecha temprana, ¿sí? Que es unos productos libres de aranceles. Sí. Claro, es una ventaja que ha causado muchos exportadores de Taiwán. Está visible que por el empeoramiento de relaciones entre ambas partes. En enero que viene, si el candidato del Partido Progresista Democrático en la vista de China continental es un partido independentista, si su candidato gana las elecciones presidenciales en enero que viene, las relaciones van empeorando. Y quizás China suspenderá este acuerdo de marco de cooperación económica, pero es algo muy importante para mantener unas interacciones entre ambas partes. Actualmente no existe un diálogo político entre Taiwán y China continental. China insiste en una sola China y Taiwán nega que Taiwán no es una parte de China continental. Entonces falta una base para iniciar el diálogo. A mí, claro, deseo el mantenimiento de paz y seguridad en el estrecho, pero para las autoridades de ambas partes, ¿sí? No existe hasta el momento ningún espacio para restaurar el diálogo. Lo deseo, pero vamos a ver. Sí, sí. Bueno, embajador, usted dijo que América Latina y África están muy lejos de Taiwán y consecuentemente hay como una indiferencia a lo que sucede allá. Pero en el caso de Paraguay es algo muy diferente, ¿verdad? O sea, Paraguay realmente, a Paraguay le importa lo que le pasa a Taiwán porque hay sectores económicos que quieren que haya relación con China. Y nosotros nos sentimos muy cómodos con esa ideología democrática de Taiwán y con todos los años de relaciones que tuvimos. Hay mucha gente que le tiene miedo también a China, pero hay muchos sectores productivos que tienen una desesperación por abrir ese mercado. Entonces, a lo que dijo el profesor con respecto a las inversiones en México, nosotros veríamos con mucho entusiasmo y con mucha satisfacción la posibilidad de que no solamente Taiwán nos compre lo que producimos, andamos detrás de 2.000, 3.000, 10.000 toneladas de carne. No es solamente eso, sino las inversiones también de Taiwán en Paraguay, ¿verdad? O sea, creo que tenemos nosotros muchas condiciones, digamos, interesantes y que así como hay más de 3.000 taiwaneses trabajando en empresas taiwanesas en México, esperemos que en pocos años pueda haber también muchos taiwaneses trabajando en empresas taiwanesas instaladas en Paraguay. Ojalá que eso ocurra porque nos hace falta no solamente venderle nuestros productos, sino también que ustedes estén acá. Muchas gracias, señora. Sí, yo creo que estoy excluyendo, cuando digo indiferente, distante, a los aliados de Taiwán en esta zona, porque son países que mantienen una amistad. En especial aquí en Paraguay, es muy interesante que Paraguay está rodeado de vecinos potentes y otros países que están a favor de China, pero Paraguay insiste
que esta relación política se desarrolle con Taiwán. Debe haber su razón. Bueno, estoy todavía viendo, pero por lo menos consideramos que Taiwán se está haciendo el esfuerzo de cumplir con la cooperación y la asistencia al desarrollo con Paraguay. Hablando de inversión, igual, cuando digo indiferente e distante es recíproco. También Taiwán se siente distante a Latinoamérica, porque es cuestión de distancia. Taiwán invierte mucho en México, es un fenómeno singular, no es porque estamos muy amigos de los mexicanos, sino estamos viendo el mercado. O sea, México es la base de producción para Estados Unidos. Por esta razón, la dinámica, la óptica nuestra ahora es tratar de convencer a nuestros empresarios que vea a Paraguay como una entrada al Mercosur. Sí, Paraguay no es solamente Paraguay, porque Paraguay puede abastecer a más que creo que 300 millones de habitantes que están en Mercosur. Taiwán una vez quiso entrar a invertir el ensamblaje de iPhone a Brasil, porque Brasil tiene una barrera comercial muy alta, pero no resultó. O sea, de invertir en Brasil no es tan fácil. Entonces la razón es para que venga a invertir acá, y es por esta misma aspiración surgió la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay, porque el anterior ministro de Industria y Comercio, el senador Gustavo Leite, fue él mismo a hablar con la empresa taiwanesa que ensambla iPhone. Entonces él fue a donde a la empresa y le dijo, ¿por qué no venga a invertir a Paraguay? Entonces la empresa le preguntó cuántos ingenieros electrónicos, ingenieros gradúan Paraguay al año. Entonces él entendió. Por eso él, en vez de llamar que venga a invertir, pidió que instalemos una universidad para formar el talento. Y esta universidad está entrando al 5º año, hubo los primeros egresados, pronto vamos a tener sede. Así que hacia este norte estamos trabajando. Tengo que reconocer que no es muy fácil. Llevé 3 años acá y no me ha dado todavía resultado, pero siempre estoy optimista que pronto vendrá el resultado. Porque el día cuando yo entregué mi carta de credenciales al presidente Mario Abdo, él me dijo 2 cosas nada más. Siempre lo comparto. Primero, embajador, somos países hermanos. La política diplomática de Paraguay es de principios, no es de conveniencia. El segundo es, usted invierte en Brasil, ¿por qué no venga a invertir a sus propios hermanos? Yo siempre lo tengo aquí muy presente. Así que hacia eso vamos a trabajar. Muchas gracias. Bueno, contigo terminamos porque... Okay. Sí. Buenas noches, gracias Emilio y el embajador. Un par de preguntas que yo haría es, uno, ¿qué es lo que representa, o sea, así, el apoyo de un Estado tan pequeño como Paraguay para Taiwán, por ejemplo? Y segundo, ¿de qué manera Paraguay se puede beneficiar tanto de mantenerse apoyando a Taiwán, con Taiwán, pero también sobre todo con Estados Unidos? Esa es una pregunta tanto para Emilio como el embajador, pero también para Alberto. Muchas gracias. El embajador, primero. Yo primero. Yo hago la conclusión. Bueno, como diplomático y como taiwanés, para mí Paraguay es muy importante. Es un país castigado como Taiwán. En el mundo les quedan nada más 13 países que todavía lo reconoce oficialmente. ¿Quién nos puede hablar cuando nosotros estamos marginados, cuando nosotros estamos silenciados? Es Paraguay. Nos habla en dónde? En las Naciones Unidas, nos habla en la Organización Mundial de la Salud, nos habla en Interpol, nos hablan en ¿cómo se llama? La Organización Mundial de Aviación Civil. Ustedes saben que sobre Taiwán
sobrevuela y aterriza 60 millones de pasajeros anualmente. Y Taiwán está excluido del sistema. O sea, hay un hueco, un espacio ahí. Eso es injusto y es inhumano. O sea, los taiwaneses son igual que los paraguayos, tenemos los mismos derechos. ¿Y por qué Taiwán está excluido? Solamente porque China dice que no, yo represento. Pero hagamos la pregunta, ¿cómo China puede representar a Taiwán? Cuando ustedes viajan a Taiwán, ¿a quién les solicita visa? No a Pekín, sino a este servidor. Así que, claro que Paraguay es importante. Cada vez tenemos menos aliados que nos pueden pronunciar en representación de Taiwán en diferentes foros. No me quiero imaginar que un día Taiwán está silenciado totalmente. Entonces yo creo que va a ser una gran injusticia para la humanidad. Esta es mi observación. Gracias. Decimos Paraguay, claro. No digamos a ciudadanos normales de Taiwán, decimos académicos. Si todos nosotros piensan y tenemos una vista unánime que Paraguay es un amigo que tiene mucho valor para nosotros, ¿sí? Y también, como lo que preguntó la señora en cuanto a la inversión taiwanesa en Paraguay, y no hace mucho tiempo nosotros, ¿sí? Mi colega y yo, ¿sí? Nos discutimos algo sobre la posible inversión de Taiwán en Paraguay, ¿sí? Y durante los últimos 10 o decimos más largo tiempo, Taiwán ha intentado mucho para empujar a los inversores de Taiwán a China, perdón, a Paraguay. Y cada país tiene su especialización, por ejemplo, también tenemos nuestro sector especializado, industrial, y en Paraguay tiene su especialización de producción en la ganadería o agricultura. Sí. Y Taiwán es una cosa, a mi parecer, un tema de rompecabezas. ¿Cómo podemos satisfacer la demanda justificada de Paraguay hacia Taiwán sobre las inversiones? Después de un largo tiempo de promoción de inversiones taiwanesas aquí, quizás debemos pensar en otras áreas, no siempre en una inversión electrónica o inversión o algo. Podemos pensar a otros sectores nuevos para explorar la posibilidad, por ejemplo, digo, en la energía renovada o algo. Sí, de todos modos, las dos partes, no por empresarios. La mayoría de los empresarios taiwaneses no conocen nada de América del Sur, no solamente a Paraguay, pero por medio de la embajada y por Ministerio de Economía, podemos lograrlo, un nuevo conexión de sectores especializados entre ambas partes. ¿Sí? Un cambio de forma de pensamiento. Vamos a buscar otras áreas nuevas, no solamente en el procesamiento de alimento o algo no tradicional. Creo que existe la posibilidad. Gracias. Bueno, muchas gracias. No voy a eludir tu pregunta, ya que me preguntaste a mí. Uno de los objetivos que tenemos en Dende, yo siempre repito que uno crece en la medida que aumenta su capacidad de distinguir. Por ejemplo, ¿verdad? El que le gusta el vino, mira y ve el color, el olor. En base a eso sabe muchas cosas, ¿verdad? El músico distingue las diferentes notas, los sonidos. En todas estas cosas hay que aumentar la capacidad de distinguir. Este es el conflicto más importante, el epicentro de los conflictos del siglo XXI.
Y la idea es que el liderazgo en Paraguay entienda y distinga el tema militar, el tema económico, el tema político, ¿verdad? Vaya distinguiendo, ¿verdad? Y cómo Paraguay se puede insertar en este mundo tan complejo, ¿verdad? Yo tuve oportunidad de hablar también con alguna gente en Brasil, sobre todo que está vinculado con China, y me decían que por más que el gobierno americano quiere que las empresas americanas salgan de China, las empresas son tan poderosas aún más que el gobierno americano, ¿verdad? Ahí están grandes multinacionales. No te olvides que casi el 70% de la inversión mundial hacen multinacionales, no hacen empresas locales, ¿verdad? Entonces son grandes jugadores. Y me decía él, muchos de ellos no quieren salir, no es que no quieren, no van a salir de China, porque China es un mercado, ya no es solamente un proveedor, es un mercado muy grande. Entonces, no es que los estados nomás le pueden ordenar que se retiren. Tenemos que ver qué es lo que podemos hacer, cómo podemos crear las condiciones y qué es lo que puede venir, ¿verdad? Yo creo que si uno entiende toda esa complejidad y sabe, voy a usar una palabra que aprendí se fue ya Jorgito Gross, que es sobrino del senador Sergio Abreu de Uruguay, ¿verdad? Y él decía, los países como Uruguay, como Paraguay, tenemos que saber jugar de chico, decían. Nosotros somos chiquititos y tenemos que ver cómo nos podemos mover en ese tablero tan complicado, ¿verdad? Y yo creo que este tipo de cosas nos ayuda a entender cómo podemos movernos, cómo podemos insertarnos, qué es lo que podemos hacer. No vamos a conseguir que venga el fabricante de iPhone seguramente a fabricar acá, ¿verdad? Porque no tenemos ni condiciones, nosotros tenemos una mano de obra joven, pero muy poco preparada, ¿verdad? Y tenemos energía y con eso vamos a ver qué podemos atraer, ¿verdad? Y podemos tener acceso a Brasil, pero hay que saber jugar de chico y distinguir, como te digo, básicamente, ¿verdad? Y este tipo de encuentros te ayuda a distinguir. Este conflicto es mucho más que China-Taiwán, ¿verdad? Acá están, uso una palabra en portugués, esto es briga de cachorro grande, dicen en portugués, ¿verdad? Pelea de perro grande quiere decir eso, ¿verdad? Acá están peleados y están en el medio está Taiwán y estamos nosotros, estamos todos ahí, pero la pelea entre perros grandes, ¿verdad? Evidentemente, y este va a ser la guerra del siglo XXI, va a ser el enfrentamiento del siglo XXI. Y la idea que este encuentro, y le agradezco a la embajada, al profesor, a Ricardo también que nos ayudó a armar esto, espero haya servido para aumentar esa capacidad de distinguir, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias.